es fundadora de La Valentina Design y en La Valentina han creado más de 200 marcas en 9 países y hoy en día tiene un equipo de trabajo acá en Colombia de 40 personas. Entonces, bienvenida Valentina, gracias por asistir a este evento. Gracias por invitarme. Hola, Santiago. Y por otro lado tenemos a Alejandra Arce, es arquitecta egresada de la Universidad Javeriana. Trabajó y ha trabajado en arquitectura de interiores, en la planeación, diseño y ejecución de proyectos corporativos de interiorismo para grandes y pequeñas empresas. En 2014 hizo una maestría en arquitectura y diseño urbano en el Berlage, en Holanda, y actualmente es la directora del Departamento de Diseño de Arquitectura de Interiores. Bienvenida. Hola a todos, muchas gracias Santiago. La idea de este webinar es tener una conversación con Valentina y con Alejandra sobre, de pronto, como tips, consejos, de pronto resolver algunas dudas y que nos cuenten desde su experiencia cómo es construir una hoja de vida. Seguramente ellas han tenido que, digamos, hacer sus hojas de vida, pero también seguramente han tenido que ver muchas hojas de vida y va a ser muy interesante porque, digamos que creo que es muy importante recordar que este evento pues está enfocado como a estudiantes de últimos semestres o egresados, recién egresados de arquitectura y diseño que de pronto están en ese proceso como de buscar trabajo o aplicar una maestría y que seguramente en esos procesos pues les piden una hoja de vida, ¿no? Y hay como muchas preguntas. Entonces, pues, ¿qué se necesita? ¿No? ¿Qué necesitamos para tener una hoja de vida ganadorcísima y que genere impacto? Yo tengo una serie de temas que vamos a abordar eh, y la idea es que con esos temas pues ustedes nos vayan contando un poco cuáles son esas como tips, consejos, experiencias que nos quieran comentar. Lo primero que yo creo que deberíamos hablar es de la forma, ¿no? Todas las hojas de vida tienen una forma, ¿no? Y sobre todo en arquitectura y en diseño, uno como diseñador o como arquitecto, pues le gusta como desafiar esas formas, ¿no? Entonces, de pronto hablamos del primer tema, diagramación y layout. No sé quién de ustedes dos quiere empezar como a contarnos, porque digamos que uno siempre dice como, por lo menos yo en mis clases cuando me preguntan, yo siempre digo como, no descarguen templates de internet, traten de crear su propio template, ¿no? Traten de como de darle personalidad, pero pues pueden pasar cosas como estos ejemplos que encontré que me parecen buenísimos porque son bien estridentes, ¿no? Como que si uno le llega una hoja de vida como con esta versión de Instagram, el ejecutable de Instagram versión Windows 95, pues es como no sé, extraño. Pero hablemos de diagramación y layout o de estos templates. No sé, Alejandra o Valentina, ¿qué podemos hablar de eso? Bueno, si quieren arranco yo. Hola a Dale. todos, ¿cómo Dale. van? Pues uno, gracias por invitarme acá. Estas charlas creo que son importantísimas porque a mí en la universidad, y soy de los Andes, nadie nunca me dijo cómo hacer una pinche hoja de vida. Y eso es dificilísimo. Y eso realmente puede ser el éxito o el fracaso de una persona a la hora de conseguir el trabajo. En la Valentina llevamos creo que ya 8 versiones de un taller parecido a este se llama Ideas a la Venta y yo creo que por eso me encanta que me hayan invitado a este para hablar en los Andes, em, porque al final yo siempre digo que no hay malas aplicaciones, no hay malos aplicantes, sino malas aplicaciones. O sea, la gente se vuelve su peor enemigo a la hora de aplicar y perdóname que yo me devuelva una gotica Santiago, pero en temas de hojas de vida y portafolio, yo creo que hay que considerar todo lo que concierne a una aplicación desde el mail que se manda a la hora de aplicar. Eh, Nosotros hemos recibido cientos de hojas de vida y cientos de portafolios y cientos de una cantidad de cosas donde lo primero que no hace la gente es seguir las instrucciones, perdón. Nosotros en la Valentina siempre le ponemos un twist ahí a las aplicaciones para ver si la gente tiene al menos la intuición de leer y entonces lo primero que hacemos es ver si siguen las instrucciones y ponen los nombres que pedimos en los asuntos de los correos. Y entonces creo que las aplicaciones empiezan justo antes de las hojas de vida.
Entonces, antes de empezar a hablar, creo que de diagramación y layout, yo creo que para mí al menos y en mi empresa es importante eso. O sea, cómo uno realmente aprende a leer las instrucciones de las convocatorias a las que está participando. Y si le piden, nosotros en el equipo le pedimos a la gente, entre mamada de gallo y no, que ponga de tema Hakuna Matata, como pez en el agua, y de pronto nos llegan las aplicaciones como me muero por diseñar con ustedes o diseñador uno, y a uno le provoca matarlos porque es como, parce, era tan fácil y ni siquiera lo leíste que así de poquito parece que te importara esto que estás haciendo. Entonces yo creo que antes siquiera de pensar en cómo es el layout de la hoja de vida, es pensar cómo estoy aplicando yo a un sitio. Y lo segundo es, ¿cómo es ese cuerpo de texto? No saben la cantidad de mails que me han llegado que dicen, adjunto mi hoja de vida y portafolio. Es como, a ver, ¿a quién le está hablando? Uno a quién en la vida saluda diciéndole, contráteme. Mire mi hoja de vida. Uno le dice, Kivo, ¿cómo le va? Dependiendo a quién le está hablando, es más formal o más informal. Entonces yo creo que las dos primeras cosas es entender uno, cuáles son las instrucciones y a quién le está hablando y realmente dirigirse a esa persona que puede estar del otro lado del computador, porque al final no son simplemente unos computadores que están leyendo hojas de vida eh, al otro lado. Y ya entrando, digamos, en el tema de cómo hacer los layouts, yo tengo que confesar que yo soy súper minimalista en los temas de layout. Creo que en las hojas de vida mucho diseño distrae y la gente que quiere ser mega original, creo que el lugar para hacerlo en mi caso y bajo mi punto de vista, y esto es una ciencia súper eh, subjetiva, cero objetiva, em, creo que pueden hacer mucho ruido y el ruido hay que hacerlo es en el portafolio. Entonces, para mí, creo que en el layout de la hoja de vida, entre más limpio y tal vez acorde sea con el cargo al que están aplicando, porque pues claramente están aplicando a un cargo de gráfico, tiene que hablar de eso, tiene que usar tipografías interesantes, tiene que usar como ciertas cosas que después como que denoten su experiencia en diseño gráfico, pero también puede cometer errores en querer hacer mucho y al final del día como opacar la experiencia simplemente por querer abarcar demasiado y ser súper flashy. Sí, yo estoy de acuerdo con Valentina en el primer punto. Lo primero es saber uno a quién se está dirigiendo. Obviamente saludar es súper importante siempre. Y más allá de eso, yo creo que lo que es importante es mostrar siempre quién es la persona que se está postulando al cargo particularmente, ¿no? En cuanto a la forma, estoy también totalmente de acuerdo con Valentina, entre menos información gráfica y menos distracción haya, es muchísimo mejor cuando uno está en posiciones en donde recibe hojas de vida constantemente, pues uno siempre en ese punto en el que va a leer la hoja de vida busca que la información sea tan precisa que uno no tenga que demorarse encontrándola. Entonces, en cuanto a las diagramaciones, pues a veces por usar templates, el error que se comete es que la información que uno está buscando no está por ningún lado. Entonces, se pierde mucho tiempo y al final lo que pasa, por lo menos lo que me pasa a mí muchas veces, es que a veces son 50 hojas de vida y veo y veo y veo y si no encuentro lo que estoy buscando, pues la descarto inmediatamente. Y eso generalmente me pasa cuando llegan hojas de vida que son de template. Entonces, pues, para mí es un error como meterse al mundo de los templates porque uno como persona no se encaja en ninguno de los templates, ni su formación académica, ni su formación profesional. Siempre limita un montón como encasillarse en eso y no mostrar lo que uno verdaderamente es. A nivel de estilos gráficos, pues definitivamente uno ve de todo en esto, ve hasta barras musicales, colores, y al final en una hoja de vida no es lo que es relevante, mucho menos en posiciones o en cargos que tienen que ver con diseño o en arquitectura particularmente, cuando existe esa segunda posibilidad de mostrar un portafolio para realmente venderse, la hoja de vida tiene que ser muy clara, muy coherente, muy concisa, gráficamente muy bien estructurada para que la persona que la esté recibiendo definitivamente pueda entender la información de primera mano. Eso yo tenía algo que agregar, perdón, Santiago. Dale, dale. Y es que a nosotros nos pasa mucho y nos llegan una cantidad de hojas de vida y de repente aparecen las hojas de vida de 2, 3, 5 y 15 páginas y es como a ustedes quién les dijo que esta vaina tiene que ser así de larga.
O sea, mándemela en uno. O sea, no, de verdad, no tengo tiempo para leer toda su experiencia de donde hizo el campo de verano en el 2000, cuando tenía 8 años. Y ahí yo sé que el tema de la información lo vamos a tocar más adelante, pero para la diagramación y para el layout creo que es importantísimo tener claro que tiene que ir la información relevante y no tiene que ser un monólogo y una lista eterna de todos como los pequeñas, medianas y grandes experiencias que ha tenido en la vida, en la medida en la que pueda sintetizarlo al máximo con los temas relevantes para el cargo al que está aplicando, pues obviamente va a ser más corta y le va a hacer, una vez más, como decía Alejandra, la vida más fácil al que está al otro lado del computador, que no está tratando de leer 50 o 100 o 500 hojas de vida y al final del día pues se pierde con tanta página. A mí me parece buenísimo como empezamos este webinar porque ustedes ya han tocado temas que vamos a seguir tocando, pero creo que una cosa que me parece importantísimo, como el primer takeaway del webinar es como aprender a leer y saber a quién le estoy mandando la información, ¿no? Si es para una maestría, obviamente hay como digamos, un protocolo más estricto. Si es para un trabajo, pues habrá empresas que tengan como sus instrucciones y la cosa, y muchas veces si la gente no lee, ¿no? Y simplemente manda las cosas. Eh, con el tema de la diagramación, creo que es un conflicto que existe, ¿no? Como que si yo quiero mostrarme muy creativo, si descargo un template, ¿no? Y yo creo que lo que es importante es que la hoja de vida es como esta primera, como la primera impresión que uno genera, ¿no? Y si la primera impresión es algo como caótico o mal estructurado, pues ya uno está empezando mal. Y aquí viene mi segundo tema, legibilidad. Y aquí yo tengo como como un sentimiento encontrado porque a nosotros como diseñadores o como, digamos, cuando componemos algún tipo de imagen, siempre nos encanta incluir como estas rueditas o estos iconos o estas cositas que a mí a veces me parece que son ilegibles, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo manejar, no sé, Photoshop, si lo tengo en una barra y la barra está llena hasta la mitad, ¿qué quiere decir eso? Sé o no sé Photoshop, sé más o menos, ¿no? Entonces, pero hay temas de legibilidad que no solamente están definidos como por la parte gráfica, sino también, de pronto lo que mencionaba Alejandra, estoy buscando cosas que necesito encontrar muy rápidamente y no las veo. Entonces, la legibilidad, digamos, ¿qué tan o sea, es importantísimo que sea legible, pero qué recomendaciones podríamos darle a personas que están viendo este webinar sobre la legibilidad de una hoja de vida? Alejandra, ¿quieres empezar tú? No, dale, dale, Tesca. Es que creo que ahí había una pregunta que dice que dónde se ponen los diplomas y las hojas de vida. Una vez más, yo creo que depende Ya, uno ya, a dónde esté aplicando. Pero en los temas igual de ya vamos a llegar legibilidad allá. estoy 100% contigo, Santiago. eh, y yo creo que a veces más solamente hace ruido y menos es más. O sea, nosotros, y solamente puedo hablar como hacemos el scouting en la Valentina, no como hacen el scouting en ninguna otra parte. Pero para mí, por ejemplo, las palabras son mucho más importantes, a menos de que esté buscando un ilustrador. Entonces, para mí las palabras son mucho más importantes y de repente resaltar ciertas cosas de cualidades que empiezan a ser claves, pues clarísimamente es más importante que gastarle espacio a una serie de ilustraciones de vectores de pattern making y digital painting que pues nada tiene que ver dentro de lo que realmente va a ser uno. No sé, Alejandro. Sí, en mi caso, digamos que particular, digamos que sí hay ciertas habilidades que a mí me interesa saber que la persona tiene, como por ejemplo el manejo de un programa, no sé, en nuestro caso Revit es 100% indispensable en el día a día. Entonces, si la persona pone que sabe 50% de Revit, pues yo sé que no está entrando de ceros. O si no pone Revit, definitivamente sé pues que no aplica para el cargo que estamos proponiendo. Eh, a mí, en algunos casos, sí me funciona tener como esos porcentajes de conocimiento. Hay casos en los que me parece un poco, pues, absurdo, digamos, en, no sé, idiomas. ¿Habla inglés o no habla inglés? Sí, no me interesa saber si sabes 30% de inglés, porque pues no, eso no es hablar inglés. Pero hay otras
digamos, otras habilidades que sí me interesa de pronto saber el porcentaje, ¿no? Si el porcentaje supera los 50, pues seguramente va a tener algo de potencial o va a ser una persona que va a ser más fácil de capacitar en la entrada a la organización. Es como, todo tiene, cada persona debe saber a dónde está aplicando y creo que eso es como la esencia de esto, ¿no? Si yo estoy aplicando o aspirando a un cargo de arquitecto o de diseñador gráfico, como decía Valentina, pues tengo que ser muy acertado en la información que voy a poner y cómo la voy a poner, ¿no? Igual yo supongo que en muchos de los procesos de reclutamiento también hay pruebas, ¿no? O sea, si quiero saber si alguien sabe manejar un programa, pues de pronto en la hoja de vida está bien mencionarlo, pero seguramente hay una prueba técnica en el proceso de scouting o de admisión para saber si tiene ese conocimiento o no. Sí, sí, digamos en nuestro caso Eh, particular y otra cosa que es súper importante, digamos, y en las aplicaciones en general de arquitectura, eh, hoja de vida sin portafolio no es hoja de vida y no es tenida en cuenta. Un poco radical, pero de cierta forma esa es la forma en la que, digamos, en estos últimos 10 años yo he venido trabajando. Y más allá de eso, más allá de lo que uno quiera seguir agregando a ese proceso, independientemente, pues es bienvenido. ok. Ya saltaremos a la parte del portafolio, que tenemos también ese tema más adelante. Pero yo creo que la legibilidad, yo creo que uno a veces como diseñador peca un poquito por querer mostrar como sus habilidades gráficas en exceso, ¿no? Y aquí viene mi siguiente tema. ¿Qué tan diferente? Ustedes ya mencionaron que ser muy diferente definitivamente genera ruido. Y entonces aquí de pronto también la cosa es, de pronto no qué tan diferente, sino cómo me puedo diferenciar sin hacer ruido. Eh, yo creo que, y una de las cosas que de pronto me parece que es importante que ya lo mencionaron es a partir del contenido, ¿no? Contenido claro, seguir instrucciones, de pronto no es ser tan diferente, sino qué tan aproximado estoy presentando mi hoja de vida qué tan aproximado es mi proceso de scouting frente a lo que me están pidiendo. Porque pues obviamente la imagen que tengo acá de fondo genera mucho ruido, ¿no? O sea, es una hoja de vida presentada como un deck de cartas, es lo menos eh, útil para alguien que está de pronto en un proceso de reclutamiento y está viendo muchas hojas de vida, ¿no? Si se me pierde la carta que tiene la información de contacto que pasa. Entonces, no sé si quieran que profundicemos en este tema, porque sé que lo tocaron ya antes, pero creo que sí es Sí. importante decir como, no sé, uno como diseñador y como creativo, como arquitecto, también quiere diferenciarse. Yo tengo un caso súper particular y en este punto, Valentina, perdón que arranqué de una. Y es que una vez sí recibí una hoja de vida, una aplicación que tenía una presentación muy particular, era un libro, el libro estaba cosido a mano y eso me cautivó un montón en ese momento, además que la persona estaba cumpliendo con todos los requisitos que estábamos buscando. Eh, Ahora en el mundo virtual es cada vez más difícil que estas cosas pasen y uno no siempre está esperando recibir eso, ¿no? Eh, si pasa, tiene que estar muy bien logrado y tienen que asegurarse que le llegue a la persona que es, porque digamos en un proceso de selección, hablo del caso particular de arquitectura de interiores, pues es un proceso de selección que no empieza desde el grupo creativo, sino desde una sección de recursos humanos, ¿no? Y una persona de recursos humanos seguramente no va a tener la sensibilidad para entender que las cosas están llegando de una forma particular o que la tipografía es especial para X compañía. Entonces también creo que es como un poco entender hacia quién me estoy dirigiendo primero, entender si estoy llegando a la persona que definitivamente va a ser la persona que me va a contratar o si estoy pasando por un primer filtro, por un segundo filtro. En fin, yo creo que hay casos afortunados, pero hay casos que definitivamente se pierden si llegaran a ser como, llegaran a querer ser algo diferente, ¿no? 100%, y a mí hay algo que nos pasa entre chistoso y a veces estresante en la Valentina, y es que empezamos a reconocer las hojas de vida de qué universidad son así. Hojas de vida y portafolio, y eso a veces puede ser bueno, perdón, ya apago este WhatsApp. Eso a veces puede ser bueno y a veces es desesperante, a veces es como de verdad vinieron todos en el mismo molde y son la misma persona, pues. De O sea, acuerdo. cambia el nombre y entonces los de los Andes y entro yo. O sea, no estoy criticando a los Andes, no estoy criticando a los de los Andes, entro yo porque lo viví, lo hice todo.
todo como doble en diseño de producto y comunicación y como que son cosas que tal vez entienden muy particularmente la gente de los Andes la importancia, pero no necesariamente una persona, como dice Alejandra, de recruiting de una empresa. Entonces sí es importante entender uno a quién le está hablando y saber qué de lo que es uno, no de lo que es la universidad, de lo que es uno, quiere que se diferencie. Yo en tema de formato creo que el espacio para la creatividad, y quiero ser muy honesta, el espacio para la creatividad es el portafolio. A mí me llega esta hoja de vida y me embolato y creo que, o sea, las leemos porque nos toca, pero como es nuestro compromiso, pero creo que hay, todas las cosas tienen un lugar para hacerse. Y así como les digo, por ejemplo, y esto, bueno, uno lo va anotando mucho más en portafolio, pero todas las hojas de vida de los Andes empiezan a empezar idénticas. Y entonces es como, es que no me cuente de su universidad ni de su carrera, cuénteme de usted. Y una vez más ahí es donde creo que empieza a lo que es importante, es el fondo. Hay una hoja de vida que nos llegó, que hoy es uno de los team leaders del equipo de branding de la Valentina, muy buena, de un pelado que era de la Javeriana, diseñador industrial aplicando a un cargo gráfico. O sea, el reto era grande porque, pues digamos que de entrada la carrera no es exactamente ideal para el cargo. El man entendió que tenía ese reto, hizo una hoja de vida súper limpia, usando maravillosamente color y tipografía, dando créditos a las tipografías y haciendo énfasis en su interés gráfico. Así es que creo que hay que diferenciarse, no necesariamente con formas y cubos llenos de formas diferentes. Entonces, sí, creo que Y así. hay otra cosa y es que la gente tiene que tomarse muy en serio que está aplicando a un trabajo, ¿no? Porque generalmente lo que pasa, un poco refiriéndome al ejemplo de Valentina, que uno ya sabe de dónde viene la hoja de vida, es que ponen la hoja de vida que les piden como prerequisito para cambiar de semestre o para pasar de semestre. Y pues están perdiendo tiempo ellos y estamos perdiendo tiempo nosotros, porque definitivamente pues no están poniendo, no están aplicando con, digamos, con conciencia a los trabajos. Entonces mandan la hoja de vida que tuvieron que entregar en la universidad como prerequisito para pasar a, no sé, segundo ciclo, en la Javeriana se llama, no sé, en los Andes es el portafolio, mandan el portafolio académico sin nada, entonces queda uno igual. No sabe quién es, no sabe con quién ni siquiera está hablando porque está hablando de temas académicos. Ok. Entonces, creo que aquí hay una cosa muy bonita y es que la forma de diferenciarse es siendo muy honesto, ¿no? Como presentándome y siendo consciente de a qué me estoy presentando. O sea, si de pronto el cargo al que me estoy presentando requiere de que yo demuestre que tengo un interés, así mi formación no sea esa, pues debería ser como coherente y pues digamos que a nivel de composición pues también muy limpio sin que genere ese ruido como ya lo hablamos anteriormente. Aquí viene una que me encanta porque es que esta es como controversial en todos los aspectos. ¿Foto o no foto? Y es una pregunta que yo creo que no tiene una respuesta, ¿no? No es que uno le diga como no pongas foto porque pues hay empresas que por política le piden a las personas que aplican pues que no pongan foto. Y en algunos casos uno dice, no, es que la foto ayuda a generar como esta empatía y conexión y entonces uno ve a la persona, ¿no? Pero ¿qué tanto genera ese sesgo o no? Entonces, ¿foto o Genera no un sesgo foto? muy grande, genera un sesgo muy grande. Además que quiero decirles que hay gente que se atreve a poner foto en vestido de baño, eh, foto de fiesta. La verdad, o sea, hay países en donde la foto es prohibida, o sea, y por alguna razón uno alcanza a entender esa razón. Para mí es indiferente el tema de la foto igual. En mi proceso de selección, en nuestro proceso de selección, pues hay más pasos para conocerlos y yo creo que es perder un espacio útil en una hoja, porque hoja de vida que tenga más de una página casi que queda descartada. Entonces, poner una foto casi de media página o de un tercio, pues la verdad es perder un espacio que se puede utilizar en otra cosa. De acuerdo, 100%. A veces de verdad la gente se agarra de las vainas que pone de foto, es como que oso. Y eso solamente habla del nivel de profesionalismo. Si uno tiene una foto increíble Exacto. que apoya gráfica o fotográficamente, por ejemplo, si es un pelado que es un fotógrafo increíble
y la fotografía que hace o que me muestra es un autorretrato con una iluminación increíble, vale, o sea, al lugar, pero si es, efectivamente, como dice Alejandro, la foto de la vieja en bikini que tiene un cuerpazo, es como, no es el lugar, o sea, vete a Tinder a ponerla, o a Instagram, a donde quieras, pero no es el lugar. Yo creo que depende, por ejemplo, mi hoja de vida tiene foto, porque es que en mi hoja de vida yo aplico para conferencias, nunca ha sido para un trabajo. Entonces, para mí es importante que se relacionen conmigo, precisamente porque a lo que estoy aplicando es a eso. Entonces, yo creo que siempre, una vez más, volvemos a quién le estoy hablando y qué es lo que necesito generar. Y es muy diferente y en cada uno de los casos, o sea, para cada una de las personas, pero no solamente para cada una de las personas, sino para cada uno de los lugares donde están y cada uno de los cargos donde están aplicando. Acuerdo. Y me hicieron acordar con este tema del sesgo que también en Estados Unidos hicieron un estudio y hay varias empresas que inclusive le piden a los aplicantes que no pongan su nombre, sino solamente, o sea, el nombre para el que va a revisar digamos que está oculto, porque también el nombre, digamos, en contextos como Estados Unidos, donde hay como unos grupos sociales muy marcados, el nombre también puede generar un poco ese sesgo. Pero creo que es muy interesante lo que ustedes mencionan. Yo creo que si hay cabida para poner una foto, hay que tomarse como en serio la idea de pensar que la foto contribuye a la hoja de vida. Y de nuevo, volviendo de pronto al primer punto que mencionaba Valentina, si en las instrucciones me piden que no ponga foto, pues no la ponga. Punto, ¿no? Es como parte de seguir un poco este ritual y esta línea. Pero creo que sí es importante porque, digamos, mi hoja de vida también tiene foto, porque finalmente, bueno, claro que en el mundo académico, pues uno tiene como hay una plataforma que genera como una especie de hoja de vida, que simplemente pues marca como, no sé, los cursos que uno ha dictado, los artículos que uno ha publicado, los proyectos que uno ha realizado y es un formato avalado por el Ministerio de Educación. Pero en otros casos pues uno también pone la foto porque de pronto uno aplica, es más como una conferencia o un espacio en donde necesitan que se relacionen con uno. Entonces creo que sí es muy importante saber a quién le mandan la foto y esto de pronto empieza a abrir una conversación de que de pronto hay que tener más de una hoja de vida, ¿no? Hay que saber o hay que tener como un elemento que le permita a uno como construir una hoja de vida muy rápidamente como si fueran piezas de Lego. Esta ya la hablamos, qué tan extensa, ¿no? Hoja de vida, casi que hoja de vida, en una hoja. Resúmame quién es usted en una hoja y no en 15, 20, 30, ¿no? Yo creo que ahí la capacidad de síntesis es clave. No sé si, bueno, Valentina ya nos contó como una experiencia de que recibió una vez una hoja de vida súper extensa, eh, pero no sé si, Alejandra, tú tienes alguna como historia o algo No, yo creo que a que, veces que se pierde mucha información como en querer contar la vida, ¿no? En la hoja de vida, valga la redundancia. Eh, y creo que pues no es necesario, ¿no? Muchas veces tú ni siquiera, o sea, casi que saber de qué colegio saliste a veces no es relevante en los cargos. Entonces, pues no vale la pena ser extenso en la hoja de vida, la verdad. Menos cuando uno, digamos, está aplicando a organizaciones en donde el flujo de hoja de vida, de hojas de vida es muy alto. Entonces, si tú tienes que buscar tres personas para entrar al cargo y te mandan 100 hojas de vida, pues leer 5 páginas de cursos, cursitos, cursotes, pues no tiene ningún sentido, la verdad. Además que muchas veces cuando eso pasa es porque las cosas que se están poniendo no aplican al cargo que se está aplicando. Entonces es como especialista en logística, pero está aplicando a un cargo de interiorista. Entonces, pues como que uno no entiende la conexión de la información, ¿no? 100%, y ahí solo te quiero agregar, Santiago, una cosa, y es que no es una hoja de vida que recibimos así. O sea, son la mitad de las hojas de vida. El año pasado nos Sí. pasó que tuvimos una convocatoria para 2 cargos, llegaron 700 hojas de vida, y por lo menos 400 de las 700 hojas de vida de todas las universidades de Colombia, porque se los juro que vemos hojas de vida desde los Andes hasta Tadeo, Javeriana, Sabana, Distrital, Minuto de Dios, bueno, de todas partes y de todas las universidades. Hay ejemplos buenos y hay ejemplos pésimos. Y uno de los grandes errores es que efectivamente son largas. La mayoría de las veces tienen poco como capacidad de síntesis y eso ya de entrada les va restando puntos. Eh,
Y lo que decía Alejandra, que les dije yo hace un rato, es, no me interesa saber qué cursito vacacional hiciste en 2006, de verdad. A menos de que me estés diciendo que es, una vez más, pues seguimos con el ejemplo de fotografía, que es un curso de fotografía de retrato, iluminación para tal cosa de 2 meses, el resto no me importa. Si hiciste curso de manicurista o de... no me interesa. Entonces creo que ahí eso da también el largo de la hoja de vida. Ok, o sea, no caer en el engaño de que cantidad es igual a calidad, sino que en muchos casos la calidad y la capacidad de síntesis de presentarnos en la hoja de vida es importante. Bueno, Eh, y bueno, esta es una pregunta que yo creo que es válida tener, ¿no? ¿Tengo una hoja de vida para todo o dependiendo o tengo como una base de datos de contenido que puedo agregar a una hoja de vida y según a lo que aplique, pues voy sacando esa información? Obviamente es más dispendioso, pero yo creo que es un ejercicio que vale la pena hacerlo, ¿no? Pues uno tiene muchas habilidades y uno podría aplicar a muchos campos laborales, pero no siempre la misma hoja de vida le sirve para aplicar a todo eso. Eh, sí, yo creo que es lo que hemos venido hablando, ¿no? Entre más específico sea el cargo al que estoy, la información para el cargo al que estoy aplicando, pues muchísimo mejor, porque igual para uno como persona que está buscando a alguien, uno necesita saber que la persona verdaderamente está interesada en trabajar con uno, ¿no? O con una compañía, o con, no sé, entre más específica sea la información, mejor. 100%, y a eso mí, también, perdón, no, dale, vale. no, que uno se da cuenta inmediatamente cuando el correo es el copy-paste del correo que han mandado 68 veces a empresas completamente distintas y la hoja de vida es exactamente la misma cosa. Entonces yo creo que cada aplicación es completamente distinta, es que no pueden tener exactamente la misma hoja de vida para todo. Tiene que estar actualizada, tiene que estar viva, tiene que estar complementándose de las cosas. Em, y obviamente habrá cargos para los que no es relevante, cosas que para otros sí. Excelente. Sí, es como casi que es un proyecto adicional que uno tiene que irlo alimentando, ¿no? Vamos a hablar de contenido. En contenido hay temas que ya hemos tocado, eh, pero por ejemplo es muy importante algo que ustedes mencionaban y es contar qué hace la persona y por qué, ¿no? Como cuáles son esas motivaciones, cuáles son esos elementos que me permiten a mí saber si esta persona es apta o tiene potencial para el cargo, ¿no? Muchas veces uno se encuentra con unos párrafos que dicen mi peor defecto es que soy muy perfeccionista y un montón de clases de frases de cajón que no permiten saber quién es quién, ¿no? Entonces, hablar de las motivaciones es importante. Yo sí creo, 100%. Pues una vez más, yo solo puedo hablar desde mi experiencia, pero en la Valentina contratamos seres humanos. Yo no estoy contratando ni a los Andes, ni a la Javeriana, ni a la Tadeo, ni a la Distrital. Estoy contratando a fulanito de tal que viene de alguna parte. Y yo creo que, una vez más, es muy importante tener claro qué quiere contar. El otro día nos llegó una aplicación espectacular en rima, hablándole en la Valentina, el equipo se llama el equipo animal, yo soy la leona del equipo animal, entonces era una aplicación de un personaje escribiéndome un poema dentro de la hoja de vida de por qué quería trabajar con la leona del equipo animal desde una forma de rima, ¿por qué? Porque entendió a quién le está hablando. Ese personaje claramente hizo la tarea no solamente de entender a quién le está hablando, sino de reflejar de qué es capaz y de hablar mucho de sí mismo, incluso eso fue más importante, o sea, con eso se ganó el puesto. Ni siquiera, ni siquiera fue importante cuál fue realmente su formación. Yo creo que eh, hay que tener en cuenta que uno no solamente es un cartón. Es más, tengo que confesar que jamás en la vida le he pedido el acta de grado a una sola persona que ha trabajado en la Valentina, porque es que al final no estoy contratando cartones de universidad, estamos contratando gente.
Sí, yo estoy de acuerdo con Valentina y por el otro lado, digamos que todo lo contrario es como empezar a poner, como así como se ponen las habilidades de los programas que saben usar y demás, empezar a poner como, me gusta leer, me gusta la música, me gusta bailar. Creo que si uno quiere de verdad demostrar quién es, pues se toma el trabajo de hacer lo que Valentina está diciendo de su aplicación espectacular, pero no empieza a entrar en temas genéricos. O sea, al final, pues sí, a mí también me gusta la música, a mí también me gusta cantar o no me gusta cantar, pero pues no es tan específico y no es tan relevante para lo que estoy aplicando, ¿no? Si lo va a hacer, tómeselo en serio y de verdad demuéstrelo. Eso es como una... Yo A mí creo que ese punto siempre es me pasa es perfecto. que cuando veo como intereses, viajar, cantar, bailar, es como, creo que eso no te está aportando nada al cargo que estás aplicando en este momento. Sí, Creo que todo eso que ustedes están mencionando es perfecto para el siguiente caso y es qué tienen para ofrecer, qué le pueden ofrecer a la empresa. Y es como lo que decía ahorita Valentina, hay que hacer la tarea, hay que saber a quién le estoy hablando. Sí, si yo me quiero ganar un puesto y sé que, no sé, en la Valentina pues tienen todos estos como nombres que le dan a los equipos y a las metodologías y a las cosas, pues ¿por qué no empezar a hablar en ese mismo idioma? Si quiero, no sé, aplicar arquitectura de interiores y sé que ellos hacen eh, diseño de espacios corporativos, de pronto porque no me meto como a rediseñar algo. Entonces hay un ejemplo que hablamos en un webinar pasado sobre portafolio de una persona que hizo una aplicación para Airbnb y lo que hizo fue mandarles un caso de estudio de cómo ella rediseñaría Airbnb como una nueva experiencia. Entonces creo que eso que ustedes mencionan ahorita es perfecto para esto, ¿no? ¿Cómo me vendo yo? ¿Cómo puedo ofrecer lo que le puede servir a la compañía independientemente de cuál sea mi formación? Y esto creo que se resume en lo que dijo Valentina, hay que hacer la tarea, ¿no? ¿A quién le estoy presentando yo mi hoja de vida? Y también de pronto pensar cómo es el proceso, ¿no? Porque si el punto de entrada a la hoja de vida es por un equipo de recursos humanos, pues de pronto si se sale un poco del esquema de lo que necesita el equipo de recursos humanos para pasarlo al siguiente nivel, seguramente van a descartar hojas de vida muy buenas que se salen un poquito del molde, pero si mi punto de entrada es alguien ya en un equipo creativo, ¿no? De pronto ya puedo tomar un poco más esos riesgos, ¿no? No sé cómo hubiera sido el caso de recibir el ejemplo que contaba Valentina, de pronto en un equipo donde el primer punto es recursos humanos, donde reciben un poema, ¿no? Un poco extraño. Entonces creo que hay unos elementos que son muy interesantes de saber a quién le voy a enviar esta información. Aclaro ahí que nosotros tenemos un equipo de recursos humanos que es quien filtra. Lo que pasa es que Ok, estamos súper alineados con eso, pero sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y solamente paralelo a eso, también les pongo otro ejemplo que creo que es pues como divertido, no chistoso, pero así como lo que dice Alejandra de me gusta bailar, pues y a mí que te gusta bailar, em, uno tiene que ser muy ácido con lo que está poniendo. Es que uno se da como muchas palmaditas en la espalda y le parece que todo lo que ha hecho es maravilloso y resulta que no, o que no todo es relevante. sí, Y hay otra aplicación que fue, creo que maravillosa, que nos llegó de una vieja diciendo que era Géminis como yo, y que como geminiana sabía que podía ser súper bipolar y entonces tenía habilidades de escritora, pero también de fotógrafa, y usó eso para contar algo a través de un tema lingüístico y un tema de historia súper clave. de acuerdo. chévere porque creo que se empieza a abrir un tema que yo no había como estipulado y es, hay que generar una narrativa. O sea, la hoja de vida no puede ser un texto plano, sino que debe inspirar a quien la esté leyendo, ¿no? Los dos ejemplos que cuenta Valentina me parece que son un reflejo muy chévere de cómo uno puede pensar en estructurar una hoja de vida porque pues me cuentan una historia, ¿no? Me permiten a través de un texto corto, sintético, saber quién es la persona que está detrás de esta aplicación y me dan ganas de conocerlo, ¿no? Como de trabajar con esta persona. Hojas de vida planas pues no generan esa inspiración. O sea, algo que puedo agregar, perdón, que creo que iría de pronto en la anterior Por y era favor. en el contenido. Oigan, todo bien, ortografía. O sea, es un oso y a mí me da angustia leer las hojas de vida sin tildes, con typos, sin espacios. Es como de verdad, si ni siquiera se tomaron el trabajo de releer sus hojas de vida y de pasarlas por Word para corregir la ortografía,
cómo va a ser cuando manden algo a nuestros clientes. Entonces creo que la atención al detalle, independientemente de cuál punto de contacto es, porque al final del día nos lo resumimos así, nos lo resumimos desde que llega una persona a aplicar con nosotros hasta que entra o hasta que no entra, cómo toca cada uno de esos puntos de contacto, igual siempre tiene que ser como claro que lo que está mandando tiene que ser impecable. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, eso creo que es súper importante y de pronto iba como en el tema de legibilidad, cuando hablábamos de legibilidad, no solamente la parte gráfica, sino tener cuidado en esos detalles de, no sé, que las cosas estén bien escritas. eh, Inclusive una recomendación que yo les daría es pongan a alguien más a leerla. A veces cuando uno escribe no se da cuenta de los mismos errores de typos o de ortografía y poner a que alguien más que no ha leído la hoja de vida la lea, pues le da a uno de perspectiva. Este tema ya lo tocamos también tangencialmente y es como el contenido a nivel de formación educativa o a nivel de experiencia laboral. Ustedes ya han mencionado cosas como que hay que ser muy precisos, ¿no? No contemos todo lo que hemos hecho a nivel educativo o a nivel de experiencia laboral, sino que tratemos de ser de poder mostrar por qué eso que estoy poniendo ahí es relevante para quien está leyendo la hoja de vida. Eh, y de todos modos hay casos en donde muchas veces el contenido de la hoja de vida supera la experiencia laboral o supera la formación educativa, ¿no? Es simplemente como un punto de contacto que me permite saber si yo con esta persona podría tener la oportunidad de trabajar o no. Pero pues, digamos que los formatos generales de hoja de vida piden que uno ponga algo de formación educativa y de experiencia laboral. Recomendaciones sobre esto, más allá de lo que ya hemos hablado. Yo creo que uno, o sea, si tiene cosas específicas que definitivamente aplican al trabajo que uno está aplicando, pues póngalas. Yo tengo una pregunta ahí, porque de pronto les volteé la pregunta muy abierta. Si no tengo experiencia laboral en un cargo en el que quiero, digamos que, aplicar, ¿qué podría hacer? Crear proyectos que le den experiencia. O sea, una vez más, el portafolio, yo creo que muchas veces, bueno, para mí el portafolio es el espacio para ser creativo, obviamente la hoja de vida tiene que reflejar y ser la carta de presentación de ese portafolio y de esa persona. Sin embargo, muchas veces la gente es muy perezosa y solamente como que se pega de lo que ya ha hecho y no sé, como que cruza los dedos y sueña mucho para que lo contraten en su cargo de soñado, pero no hace nada realmente para como obtener experiencia en eso. Si son industriales y quieren aplicar un cargo gráfico, hagan unos proyectos gráficos independientes ustedes y viceversa. O creo que ninguno de los fotógrafos que trabaja en la Valentina es fotógrafo. Cero. Hay 4 fotógrafos, cero son fotógrafos. Pero ¿qué pasa? Que tienen unos portafolios supremamente ligados a eso. Yo creo que hay algo que nos falta o bueno, no sé si viene ahorita más adelante, y es los hipervínculos que haya o los links que haya dentro de la hoja de vida, a dónde llevan a la gente. Entonces, para mí, yo soy una intensa en LinkedIn, entonces LinkedIn, creo que Instagram o YouTube o Vimeo para el que hace video, pues tiene que ser clave. Si tienen una página, tienen que darle a uno como un espacio más para explorar. Y hay otra cosa que creo que no entra necesariamente acá, pero que es importante y es, por favor, no manden la hoja de vida en un Drive o en un documento de zip para descargar. No quiero descargarme nada de lo que me manden, no les voy a pedir el acceso si me pide contraseñas de nada. En el instante en el que copian el Drive, perdieron la aplicación. Manden un PDF que se pueda descargar en cualquier celular, en cualquier aparato, en cualquier cosa, porque es que de verdad nadie tiene tiempo para descargarse ni su hoja de vida ni su portafolio. Suena muy ácido, pero yo Sí, creo que tienen que tomarse también el tiempo de pensar que las otras personas que están viendo sus hojas de vida, de verdad no están pensando solamente en ustedes. de acuerdo. Eh, lo de los links es súper importante, lo de los archivos comprimidos, de verdad. Justo esta mañana estaba haciendo un proceso de selección y 1000 archivos zip, mi computador no tenía la aplicación instalada, me tocó llamar a IT, perdí 2 horas. Bueno, eso es mucho tiempo, pero perdí, perdí mucho tiempo intentando ver las aplicaciones y hagan las cosas de manera práctica. Voy a aprovechar este espacio muy rápidamente para tratar de responder algunas preguntas que hay en el chat.
Entonces, Camila pregunta que si la hoja de vida también se deben poner diplomas y estudios escaneados al final. No, Valentina ya dijo que ella nunca ha pedido, por ejemplo, actas de grado, ni mucho menos. Entonces, a menos que te los pidan, yo creo que no es necesario. Pero si te los piden, pues hay que enviarlos. Si no te los piden, no. y paréntesis, hay Había procesos una de pregunta. selección, perdón, hay procesos de selección en donde eso pasa en otras etapas, ¿no? Si te van a pedir tus diplomas, tus tarjetas profesionales y eso, te las piden en otro momento, no es necesario como cargar las hojas de vida con esa información. Okay. Hay otra pregunta de Francisco Cifuentes que dice, me gustaría preguntar por qué se hacen las pruebas de diseño. No sé, no suena algo extraño, pero parece como si no se creyera en el trabajo del portafolio o la trayectoria del candidato. Uf, demasiado clave hacer una prueba de diseño. Yo en una prueba de diseño mido absolutamente todo, mido qué tan apto es para el cargo específico que estamos buscando, mido qué de la creatividad del portafolio realmente es de él y qué de la creatividad es o de la agencia donde trabajaba antes o de la universidad. Por ejemplo, les cuento, caso Universidad de los Andes, ahí puede que lo tengan claro, todos los que vieron tipografía experimental, todos tienen el mismo proyecto en el portafolio. Me pregunto yo de quién es el acto creativo ahí y realmente el proyecto interesante, del profesor o del estudiante. Entonces, Francisco, no es que uno no confíe. Si ya llegó a hacer la prueba, o sea, si ya llegó a ese lugar, nosotros estamos midiendo otra cantidad de cosas, tiempos de respuesta, compromiso, presentación, cómo me manda el mail, cómo me adjunta el archivo. Y no solamente el portafolio. En el pasado, y la razón por qué en la Valentina particularmente empezamos a hacer pruebas fue porque se nos pasó mucha gente con portafolios increíbles y resultaba que para un proyecto que nosotros veíamos y que era maravilloso y nos decía, no, yo me demoré 3 días haciéndolo, la verdad era que se demoraba 3 meses haciéndolo y entonces cuando le poníamos algo parecido, no nos lo mandaba o no lo mandaba mucho tiempo después o con una calidad muy distinta. Entonces, creo que hay un acto de confianza en ya entrevistarlos y llegar a ese punto, pero también es como medir si realmente sí son compatibles con lo que uno está esperando y lo que uno está buscando y viceversa. Totalmente de acuerdo. Yo creo que las pruebas de diseño además ayudan muchísimo a que uno también pueda como diferenciarse del resto, ¿no? Ya el proceso yo creo que las hojas de vida funcionan como una especie de filtro, pero si uno ya llega a un punto en donde está como en los finalistas, la prueba de diseño es clave. Y yo creo que más empresas deberían aportar, de pronto como incluirlo, porque además creo que también es una oportunidad muy chévere de uno poder como demostrar, porque muchas veces en el portafolio, a menos que uno tenga como este espacio para decir, hice un proyecto que aplica directamente a la Valentina o arquitectura de interiores, eso no le pasa a todo el mundo, pero incluirlo en el portafolio digamos que puede ser revelador, pero si tengo la prueba de diseño, casi que me están poniendo en bandeja de plata la oportunidad de decir, esto es lo que yo puedo hacer. Entonces yo creo que las pruebas de diseño no es que sean falta de confianza, creo que es más como mucha más confianza, es como confío tanto en ti que vamos a mirar qué tanta materia tienes para hacer esto. Hay otra pregunta que me parece súper interesante de Andrés Manrique, dice, ¿qué opinan sobre poner las expectativas que se tienen sobre el puesto al que se aspira? Yo creo que Yo creo que depende. no está de más. Yo creo que si tú esperas algo, o sea, si tú como, digamos, líder de un proceso de selección esperas algo de una persona, pues también, digamos que puede estar el espacio para que la persona manifieste eso, ¿no? Creo que hay otros espacios dentro de los procesos de selección en donde se puede hablar de esos temas sin necesidad de gastarle un lugar en la hoja de vida, ¿no? Piensen que hay entrevistas presenciales o virtuales, está la posibilidad de hacer la prueba, entonces como que no quemen todos los cartuchos en un solo lugar, o sea, la hoja de vida no es el único repositorio de información que ustedes tienen. En los procesos de selección generalmente hay muchos pasos y pues no es necesario poner toda la información de lo que son y de lo que quieren ser y hacia dónde quieren ir en la hoja de vida. Yo ahí creo que, una vez más, todo depende de si estudiaron muy bien a dónde van a entrar. Obviamente una aplicación a la Valentina sería muy distinta que una aplicación a una agencia gigante o a una multinacional con un cargo muy
como super corp dentro de una empresa, entonces tienen que entender muy bien a quién le están hablando. Y ahí, por ejemplo, creo que en el momento que uno entienda a quién le está hablando y sabe y lo estoquea, nuestros doganes estoquee sin pena. Y es como, yo siempre que le digo, cuando doy estos talleres de la Valentina, les digo como estoquéennos a nosotros. Tómense el trabajo de entender qué estamos buscando y háblennos por ese lado. Entonces, como que no se pierdan una oportunidad si es al lugar. Pero si me dicen como un párrafo entero de, pues, no, una vez más, creo que es súper dependiendo de cada uno de los casos. De acuerdo. La siguiente pregunta me gustaría también como mezclarla con esta diapositiva y es, ¿qué más se debe poner? Digamos, la pregunta que hace Laura Fernanda es si uno debería poner como premios o reconocimientos que haya obtenido. Y digamos que adicional como a los temas que ya hemos hablado, que generalmente son como cánones de las hojas de vida, ¿qué más debería poner uno? ¿No? O qué cosas debería sacar y poner. Yo, digamos que yo creo que para los premios y reconocimientos, y aquí de pronto todo va a sonar como un poquito disco rayado, también tiene que ver un poco con lo que acaba de decir Valentina, a quién le estoy aplicando, ¿no? Porque si es un premio de algo que no tiene relación al puesto al que yo estoy aplicando, pues de pronto lo que hace es ruido o genera o muestra desinterés, ¿no? Muchas veces cuando uno ve esas hojas de vida que son como, que tienen un contenido pero ese contenido no es acorde a lo que se pidió, es como, ¿será que esta persona sí se tomó el tiempo como de aplicar a esto? ¿Será que sí es alguien que se tomaría el tiempo de si yo le doy una responsabilidad dentro de la organización, lo va a hacer bien o no? Entonces, no sé, yo creo que cosas que uno podría poner, lo que decía Valentina ahorita me parece clave, hoy vivimos en un digamos, universo digital donde compartimos contenido en muchas plataformas y si queremos que haya como un seguimiento, pues poner estos links a, no sé, las redes sociales, pero un trabajo curado. Yo creo que es importante que sea curado, no es ponerlo a mi cuenta de Instagram personal y entonces van a ver las fotos de la Del playa, en paseo. vestido de baño, lo que sea, sino sí. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Digamos, Valentina ya dijo que de pronto links a estas otras plataformas, pero ¿qué más consideran ustedes que puede ser relevante poner en una hoja de vida? Información de contacto, por favor. Hay gente que ni siquiera, es que de verdad, hay cosas que suenan muy lógicas, pero al mismo tiempo como que no está la información esencial, información de contacto, si no te encuentro en este teléfono, o sea, desde lo más, sí, a 100% de veces acuerdo. suena ridículo, pero a veces no hay una forma de contactar a esa persona por ningún lado. Está la hoja de vida muy bonita, muy puesta y 100% de acuerdo, Alejandra. Ustedes no saben, yo creo que por ahí 20 personas han perdido el proceso Ana Valentina por no contestar el teléfono o por no poner el teléfono o los datos de contacto o porque nunca actualizaron el correo y resulta que pusieron el de unidad antes que no revisaron después nunca más y es como, pero por favor ayúdate. sí, Y dos, es, acuérdense que yo creo que uno es una proyección y uno tiene que entender que uno es una proyección de su personal brand en todos los espacios y en todos los lugares. Nosotros nos tomamos el trabajo de estoquear a la gente en todas sus redes sociales y en todas sus cosas. Nos pasó hace relativamente poco que llegamos ya a última instancia antes de contratar a una persona y vimos su foto en WhatsApp para un cargo, era para un cargo bastante como de cara al cliente y vimos su foto en WhatsApp con un disfraz en unas posiciones y en unas situaciones que de verdad no queríamos que nuestros clientes vieran y ahí quedó. Entonces, como le decía a uno la mamá, como que siempre lo están viendo y mi hijita bien puesta. O sea, mi hijita bien puesta para lo que usted quiere que vean de usted. Yo no estoy diciendo que tiene que ser estar de vestido y de tacones, no. Pero creo que tienen que cuidar mucho lo que comparten a través de cada uno de los puntos de contacto que pueden tener las empresas con ustedes. Y más bien volteo el tema y es el qué más poner, qué más no poner y volverse muy consciente de eso de, por ejemplo, los famosos casos en Estados Unidos donde han echado a la gente por tweets inadecuados o por posts inadecuados o por hate comments en redes sociales. Pilas con eso porque nosotros como empresa estamos mirando y yo creo que cada vez más es más común que uno realmente se tome el trabajo de pegarles una estoqueada bravísima antes de contratarlos.
No, y en otros medios, digamos que también en algunos procesos de selección se llevan a cabo cosas como estudios de seguridad. Entonces se verifica que los, digamos, si tú estás poniendo, lo que dice Valentina, uno tiene que saber lo que pone, porque si estás poniendo que estudiaste, no sé, diseño en los Andes, pero también estudiaste arquitectura en la Javeriana, cuando te hacen esos estudios de seguridad, validan que esa información es certera. Pues llegar hasta el último paso con mentiras, pues de nada les va a servir. Entonces hay que saber, hay que tener muchísima seguridad de lo que uno está poniendo. Ahora es muy Pues casi, fácil casi que, escoger a la gente, pero digamos que más hacia el fondo y digamos más hacia la validación de temas pues que la compañía te está exigiendo, pues hay gente que se dedica a validar que esos títulos son verdaderos. Y si no lo son, pues te califican mal y no pasas el proceso de selección. entonces más que cosas que se deban poner es tener cuidado con lo que se pone y por favor poner datos de contacto y datos de contacto vigentes, ¿no? Suena ridículo, pero pues pasa. Eh, últimas dos temas y pasamos a unas dos preguntas que hay. Carta de intención. Eh, en, en, en algunos sitios es muy común que uno le pidan una carta de intención. Uy, y se me fue con mala ortografía y todo, perdón, Valentina. Eh, pero ¿qué tan importante es la carta de intención? Ahora, de nuevo, si se las piden, ¿no? Pero uno Sí, también podría mandar una carta de intención si no se la piden. sí, digamos que pues en mi experiencia personal, cuando estudié en Holanda, todos los trabajos a los que aplicaba, todos me pedían carta de intención. En Colombia es algo que hasta ahora está como empezando a pasar, ¿no? Y digamos que en ese momento cuando aplicaba esos trabajos, pues me tomaba el trabajo de entender a quién estaba aplicando, ¿no? A qué empresa estaba aplicando y la escribía de acuerdo a eso. Que llegue como iniciativa me parece cool, porque creo que es pues una práctica de otros países que digamos que si se toma en serio puede hablar muy bien de la persona, pero yo personalmente en este momento no lo veo como un requisito para una aplicación. Nosotros los estamos pidiendo, sí estamos pidiendo cartas de intención y ahí también filtramos un montón, pero todo vuelve a lo mismo. Entendemos quién realmente se tomó el trabajo de entender a quién le está hablando. El que nos escribe, buenas tardes, adjunto, encontrarán mi portafolio, pues es de mi interés participar y tener el gusto de ser. Es como miércoles. De verdad, no te tomaste un segundo de entender que somos una marca fresca, relajada, tranquila y que le estás hablando a un corporativo que nada tiene que ver conmigo, chao. O sea, así como seguramente si le escriben al corporativo como, oiga, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo les va? También la Tampoco. embarrada. Entonces creo que en el tema de la carta de intención hay que mantenerlo conciso, poco lambón, uno también, uno no es bobo, uno sabe cuándo le están echando flores así como desmedidamente para que lo contraten y eso también es muy, mm, pues, muy necesario, creo yo. Entonces es como al punto conciso y en un lenguaje y de una forma que realmente le esté hablando a quien le está escribiendo. Okay. Sí, yo creo que uno de los temas que uno puede como resumir de lo que hemos hablado hoy es, hay que tomarse el trabajo de hacer la hoja de vida, o sea, hay que tomárselo como una cosa seria, esto no es simplemente mandar por mandar cosas, sino pensar que hay una persona al otro lado que va a leer esto y hay una persona al otro lado que va a necesitar información que les permite tomar decisiones. Te contratan, no te contratan, te tienen en cuenta para un siguiente proyecto o no, ¿no? Muchas veces, no sé si ustedes han recibido hojas de vida que digan como, uy, este perfil está buenísimo, pero todavía no sé en dónde meterlo porque no tengo el proyecto, de pronto más adelante lo tengo en cuenta, ¿no? Porque las hojas de vida también creo que funcionan como para visualizar ese universo de personas que hay con talentos que puedan servirle a las organizaciones. 100%, 100%, Y el nosotros último es, guardamos como las que nos gustaron en un banco de hojas de vida que tenemos y que después reactivamos en otros procesos. súper interesante. Eh,
el último tema que ya ustedes lo han mencionado, yo pensé que no iba a salir sino hasta el final, pero lo han mencionado desde la diapositiva 1, es el portafolio. Y yo creo que hoy en día uno puede mandar un portafolio adjunto a la hoja de vida, digamos, si uno enviara la hoja de vida como física, pero en el mundo digital, pues tener una página web o tener un link a Behance o tener un espacio en donde alguien que le interesa la hoja de vida pueda ver el portafolio es clave, ¿no? No quisiera extenderme más, pero casi que el mensaje es, hay que enviar portafolio, estamos en un ecosistema creativo, la hoja de vida está bien, pero si no me mandas lo que puedes hacer, pues tampoco sé de qué eres capaz. Totalmente. Descartado. Descartadísimo, sí. Eh, Unfollow. y la hoja de vida no es el espacio para mostrar las habilidades del portafolio, ¿no? Ese creo que es otro punto que, que es interesante porque a veces uno pensaría, no, pues me voy súper creativo en la hoja de vida, pero eso puede ser como algo que juegue en contra. Hay dos preguntas más, una de Laura que dice, está bien, esto ya Laura, ya lo tocamos, pero igual voy a leer la pregunta como para hacer un pequeño seguimiento. ¿Está bien visto el tipo de recursos gráficos como barras que muestran el nivel que uno tiene en un skill o en una habilidad? Ya lo habíamos mencionado, creo que depende un poco de a quién le estoy apuntando. Valentina y yo decíamos que a mí eso o sea, que me muestre que sabe más o menos Photoshop o Illustrator, pues es como irrelevante, pero para cargos de pronto, como en el caso de arquitectura de interiores, donde necesitan saber la habilidad puntual con un software, en este caso Revit, sí es importante. Entonces creo que si uno lee la convocatoria y ve que dice necesitamos a alguien que sepa de Photoshop, creo que ahí es importante ponerlo. Mientras tanto, yo creo que puede generar más ruido, o sea, de pronto uno puede ver las habilidades gráficas de alguien en la hoja de vida sin que se tenga que ir muy creativo. No sé si quieran adicionar algo más a la respuesta que di por ustedes dos. Otra me parece que es interesante. Francisco volvió a preguntar, ¿creerían que la discriminación también se ve por no encajar en un mismo tipo de estilo o estética creativa? Es muy difícil parametrizar la parte creativa o poner medidores teniendo en cuenta que en lo creativo la mayor parte de las cosas son válidas. Discriminación por medio de la parte creativa. Eso no es ¿Qué creen discriminación. ustedes? No, Eso no es discriminación, eso es que yo necesito que la gente que trabaje conmigo entienda cuál es mi punto de vista acerca de las cosas y de repente entienda quiénes son mi tipo de clientes y el tipo de trabajo que yo estoy haciendo. Cada estudio de diseño, cada empresa tiene estilos gráficos, fotográficos, lo que sea, diferentes. Y que uno esté buscando gente que se alinee con eso no significa que es discriminación. Es que uno también como empresa, y aquí quiero ser también muy clara en un par de cosas, y es que uno como empresa tiene todo el derecho de escoger, y por eso se han acabado estos procesos, con quién quiere trabajar y con qué estilos quiere trabajar. Hay otra cosa que me gustaría aclarar acerca de la pregunta, perdón, ya te doy la palabra, Alejandra, pero acerca de la pregunta anterior de Francisco, era con respecto a las pruebas, porque hace poco tuvimos un caso donde nos echaron después diciendo que es que habíamos usado una prueba después sin haber contratado a la persona. Es como, miren, se los juro que las empresas serias no usan y no usamos ese tipo de pruebas. Y yo creo que uno como aplicante tiene que tener muy claro que también se está aplicando a ciertas empresas porque confía en ellas y porque quiere hacer parte de ellas. Entonces no creo que sea discriminación que lo busquen a uno como con un estilo gráfico marcado. Y en el tema de las pruebas, usted incluso la gente firma un documento o accede a que no se van a usar esas pruebas si la persona no es contratada. Eso de tenía acuerdo. como pendiente de responderle a Francisco. Sí, no. O sea, igual es que uno como empresa o como organización tampoco pues escoge sus clientes, ¿no? Entonces definitivamente la persona que entra a trabajar pues tiene que estar alineado con cierto estilo, con una serie de parámetros que lo hagan apto para ese cargo, ¿no? Bien. Sí, yo creo que ahí yo me quedo como con 3 o 4 puntos. Uno es ser muy transparente y sintético de quién soy yo, ¿no? Le estoy hablando, soy una persona que le estoy hablando a otra persona, ¿no? Entonces tratar de canalizar esa información de una manera en la que la comunicación permita ver pues, que esto no es una cosa que uno hizo rápidamente, sino que uno se ha tomado el tiempo. Ese es el segundo punto, tomarse el tiempo de hacerlas
de hacer las aplicaciones, ¿no? Hacer la hoja de vida, pensar qué voy a poner, entender a quién le estoy mandando esto, porque muy seguramente la aplicación a la Valentina o la aplicación a arquitectura de interiores va a ser distinta. Son dos compañías, digamos, que se mueven en un ecosistema creativo, pero que sus proyectos son distintos. Lo tercero es incluir elementos adicionales que permitan como profundizar, ¿sí? O sea, adicionales digo, como que si yo veo que la hoja de vida es chévere, pues me gustaría ver un portafolio, ¿no? No dejar como con la puerta abierta y como que se genere esta expectativa y no saber, la persona que está viendo la hoja de vida no sepa como a dónde coger o a dónde mirar. Y eso va vinculado de pronto con el tema de, por favor, poner información de contacto, ¿no? Como si la hoja de vida es muy buena y no tengo a quién contactar, es lo mismo que no presentarla. Y lo último es hacer la tarea, ¿no? Saber qué me están pidiendo, qué me están pidiendo. Porque pues si yo tengo una hoja de vida genérica, y la mando así a cualquier lado, pues seguramente me la van a rechazar siempre. Sí. Hay una última Matías, cosa que siempre le digo a los aplicantes, perdón, y es que, así como les digo que hay que mirar lo que uno manda con ojo muy ácido, lo que dijo Santiago ahorita de poner a alguien más a leer la hoja de vida es algo creo que indispensable, no solamente para que le cojan los errores a uno, sino para que le den feedback crítico. Y cuando les den feedback crítico, no se emberraquen. O sea, acéptenlo, véanlo y modifiquen ciertas cosas, porque el que está afuera realmente tiene un punto de vista que no está tan amarrado como a uno que se quiere y que está tratando como de enaltecer todas sus cosas. Santiago, yo los tengo que Em, dejar ya. sí, no, yo sé que nos pasamos. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Valentina. Creo que este tipo de espacios resuelven dudas, pero también dejan como muchas tareas para las personas que están interesadas en esto. Eh, la hoja de vida es una cosa, yo creo que es un proyecto más que uno tiene que tomarse en serio, ¿no? No es solamente como un chequeo en un proceso de aplicar, sino es el punto de entrada a que lo conozcan a uno como persona o como profesional. Entonces, pues nada, fue muy enriquecedor oírlas, conocer sus puntos de vista, sus consejos, sus experiencias, y pues nada, muchas gracias. Qué chévere este espacio. Muchísimas gracias. Yo te iba a decir que si hay preguntas adicionales que no pudimos contestar, pues a mí personalmente me las pueden enviar por correo y pues las respondemos si lo ven necesario. Ok, ¿Listo? Muchísimas gracias por el si les espacio. parece bien, si les parece bien, Valentina y Alejandra, voy a poner los correos de ustedes No, ahí en el chat para que... no, No, perdón, el no. tuyo no. Listo, no te No, preocupes. no, Entonces, Santiago, a través tuyo, si crees. ah, ok. Me mandan las preguntas a mí, yo las filtro y se las paso a Valentina y Alejandra y miramos cómo responden. Perdón la acidez, pero No, yo no no te soy preocupes. de mail y prefiero que sepan de una vez que no se los voy a responder por mail. Listo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Listo, ¿no? No, a Bueno, ustedes por su tiempo. Perdón los problemas técnicos del inicio, No, pero sí, me disculpo. igual los que quieran, esto va a quedar grabado y creo que se va a compartir en el canal de YouTube de Historia y Diseño por si quieren volver a verlo. Alejandra, gracias. Valentina, muchas gracias. Eh, pues nada, este fue el webinar de Construye una hoja de vida ganadora. de una, mil Chao. gracias, bye.